Geofísica aplicada a la ingeniería civil. Primero vamos a reforzar el significado de geofísica. La geofísica es una ciencia aplicada que estudia los fenómenos naturales de nuestro planeta desde el punto de vista físico y matemático. Estudia el comportamiento de la Tierra, capacitándonos para medir, comprender y predecir eventos naturales que observamos a diario, haciendo un verdadero diagnóstico del estado de salud de la Tierra. Al ser una disciplina experimental, usa para su estudio métodos cuantitativos, físicos como la física de reflexión y refracción de ondas mecánicas, y una serie de métodos basados en la medida de la gravedad de campos electromagnéticos, magnéticos o eléctricos, y de fenómenos radiactivos. Introduciéndonos más en el tema, veremos la investigación geofísica, que es un método para deducir las condiciones del subsuelo a través de la observación de fenómenos físicos, bien sean naturales o artificiales, directa o indirectamente relacionados con la estructura geológica del subsuelo. Originalmente fue desarrollado como un método efectivo para la prospección del petróleo y otros depósitos de minerales. Después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar para estudiar terrenos montañosos, para la construcción de represas y túneles. En la década de 1970 se empezó a aplicar la geofísica para el estudio de los suelos blandos, en el campo de la ingeniería, en áreas aluviales y en depósitos sedimentarios. Actualmente el método es empleado para investigar, además de los recursos minerales, la estructura geológica superficial de los suelos y tiene aplicaciones específicas en el campo de la ingeniería civil. Los métodos geofísicos usados en la ingeniería civil se especifican en la siguiente tabla. Como podemos observar, se dividen en dos grandes grupos que son superficie y profundidad. Los de superficie se subdividen en 4 métodos que son: primero, prospección sísmica, de los que se deduce reflexión, refracción y medición de microterrapidaciones. Fenómeno físico observado, ondas elásticas. Propiedades físicas obtenidas, velocidad de las ondas elásticas. Aplicación, estructura y características dinámicas del subsuelo. Segundo, prospección sónica. Fenómeno físico observado, reflexión de las ondas de sonido. Propiedades físicas obtenidas, impedancia acústica. Aplicación, estructura del subsuelo en áreas marinas. Tercero, prospección eléctrica. Fenómeno físico observado, corriente terrestre eléctrica. Propiedades físicas obtenidas, potencial espontáneo y resistividad. Aplicación, estructura del suelo y de aguas subterráneas. Cuarto, microgravimetría. Fenómeno físico observado, gravedad terrestre. Propiedades físicas obtenidas, gravedad. Aplicación, ubicación de fallas, fracturas, ubicación de cavidades. El segundo grupo son profundidad, que se subdivide en 5 métodos, que son: primero, sondeo de velocidad. Fenómeno físico observado, ondas elásticas. Propiedades físicas obtenidas, velocidad de las ondas elásticas. Aplicación, estructura y características dinámicas del subsuelo. Segundo, sondeo PS. Fenómeno físico observado, ondas elásticas. Propiedades físicas obtenidas, velocidad de las ondas elásticas. Aplicación, estructura y características dinámicas del subsuelo. Tercero, sondeo de reflexión. Fenómeno físico observado, reflexión de las ondas de sonido. Propiedades físicas obtenidas, impedancia acústica. Aplicación, dureza y grietas en el subsuelo. Cuarto, prospección eléctrica. Fenómeno físico observado, corriente eléctrica de la Tierra. Propiedades físicas obtenidas, potencial espontáneo, resistividad específica. Aplicación, estructura del suelo y de aguas subterráneas. Quinto, sondeo radiactivo. Fenómeno físico observado, intensidad de los rayos radiactivos. Propiedades físicas obtenidas, densidad y contenido de humedad. Aplicación, propiedades de los suelos. La tabla es una aproximación general a los métodos empleados en los campos de la ingeniería civil y la construcción, exceptuando los métodos de prospección magnética que se emplean en otros campos. Para propósitos de la ingeniería civil son muy usados los métodos de refracción y reflexión sísmica, downhole y microterrapedaciones. Los 3 primeros hacen parte de los métodos activos que requieren de una fuente artificial generadora de ondas sísmicas, y el de microterrapidaciones se clasifica dentro de los pasivos, ya que se limita a registrar las vibraciones a las que están sometidas permanentemente los depósitos de suelo y roca.
La refracción sísmica está basada en la observación de los tiempos de llegada de los primeros movimientos del terreno en diversos sitios, generados por una fuente de energía específica en un sitio determinado. Los movimientos posteriormente son descartados. De tal manera, el conjunto de datos obtenidos en experimentos consiste de series de tiempo versus distancia. Estas series son interpretadas en términos de la profundidad a interfaces entre capas de suelo y de las velocidades de propagación de la onda P en cada capa. Estas velocidades están controladas por los parámetros elásticos que describen el material. En los experimentos de reflexión, el análisis está basado en la energía de las vibraciones después del inicio del movimiento del suelo. Especialmente, se concentran los movimientos del terreno inducidos por la reflexión de las ondas en las diferentes interfaces de capas que han sido generadas en un sitio específico. En la reflexión se extrae información del subsuelo estudiando la amplitud y forma de los movimientos del terreno. De lo mencionado anteriormente, se desglosa un análisis comparativo de ventajas y desventajas de la refracción y reflexión sísmica. Refracción, ventajas, primero. Utiliza menos geófonos y menos fuentes de generación. Esto hace más barata la adquisición de los equipos. Segundo, el procesamiento es muy corto. Solo requiere aplicar adecuados filtros a las señales para leer mejor los tiempos de llegada de la onda P. Tercero, del sismograma registrado en cada punto de observación, solo se requiere leer el tiempo de llegada de la onda P. Cuarto, como se utiliza solo una parte del sismograma, los modelos desarrollados y las interpretaciones no son muy complicadas. Desventajas. Primero, requiere tendidos sísmicos relativamente largos. Segundo, solamente funciona cuando la velocidad incrementa con la profundidad. Tercero, generalmente se interpreta en términos de capas. Estas pueden tener inclinación y rugosidad. Cuarto, como solo usa una parte del sismograma, el resto de información se desperdicia. Quinto, el modelo del suelo es construido a partir de los primeros tiempos de llegada. Reflexión, ventajas, primero, requiere tendidos más cortos. Segundo, funciona independientemente de la velocidad de propagación de las ondas en profundidad. Tercero, se interpreta en términos de estructuras geológicas más complejas. Cuarto, no se desperdicia nada. Quinto, el modelo del suelo es construido directamente con las observaciones adquiridas. Desventajas. Primero, requiere más geófonos y más fuentes de generación de ondas para producir una imagen del interior de la Tierra. Esto hace más cara la adquisición de los equipos. Segundo, el procesamiento en computador es más complejo. Requiere hardware especializado y experiencia. Tercero, requiere analizar el sismograma completo. Cuarto, debido a las grandes cantidades de información registrada que debe ser usada, hay mayor complejidad en la interpretación de la propagación de las ondas. Adicionalmente, se presenta un mayor grado de complejidad para las suposiciones que se hacen. En el área de ingeniería civil, la prospección y las técnicas de prospección de mayor uso son geoelectricidad, sismología, gravimetría y la técnica del radar de penetración terrestre. Métodos sísmicos. Son un tipo de método geofísico y constituyen pruebas realizadas para la determinación de las características geotécnicas de un terreno, como parte de las técnicas de reconocimiento geotécnico. Las ondas sísmicas que atraviesan un terreno pueden ser longitudinales o de compresión, transversales o de sillazamiento, y superficiales. Las ondas longitudinales o de compresión son ondas más rápidas que las transversales, lo que dificulta la detección de estas últimas en el campo. Por ello, en general, se obtiene el módulo elástico a partir de la velocidad longitudinal, estableciendo hipótesis respecto al valor del coeficiente de Pisón. Métodos gravimétricos. Consiste en la medición muy precisa de la aceleración de la gravedad en distintos puntos, registrando variaciones anómalas de dicha aceleración, que pueden suponer cambios bruscos en la densidad de un terreno. De esta forma, se pueden detectar huecos o cavernas, como las existentes en los terrenos kársticos o en zonas de explotación minera actual o histórica, fallas, domos salinos, profundidad de capas competentes
compactas, entre otros. Geoelectricidad. Es la ciencia encargada de estudiar los fenómenos eléctricos que se producen en la Tierra. Estos son de gran importancia para la industria minera y construcción. Los métodos geoeléctricos se basan en la conductividad o la resistividad eléctrica de las rocas, las cuales son propiedades no materiales. Son útiles para determinar la potencia de estratos de una secuencia de rocas sedimentarias más o menos horizontales. Se les aplica en la búsqueda de acuíferos, es decir, estratos que llevan agua subterránea, en la búsqueda de depósitos de sulfuros. Técnica de radar de penetración terrestre GPR. Método usado para el estudio no destructivo del subsuelo basado en la emisión y propagación de ondas electromagnéticas en un medio, con la posterior recepción de las reflexiones que producen las anomalías encontradas en una profundidad determinada. El GPR se ha utilizado en numerosos ámbitos de investigación, teniendo un especial impacto en los estudios que requieren un conocimiento preciso del subsuelo. Finalmente daré 4 ejemplos representativos que abarcan todos los temas ya mencionados. El primero de ellos es túnel. La geofísica juega un papel importante en las 3 fases de vida de un túnel. Primero, fase de proyecto. Suele trabajar las bases del túnel en sociedad con la composición geológica del terreno. Segundo, fase de construcción. Anticipación de anomalías antes de que la excavación llegue a ellos. Igualmente, en esta fase se realiza control de calidad de la construcción. Tercero, mantenimiento y rehabilitación. Permite detectar espesor del hormigón, posibles huecos, acumulaciones ocultas de humedad, entre otros. El segundo es el puente. Permite conocer la profundidad de la cimentación de las pilas y estribos, localización de posibles defectos o anomalías, entre otros. El tercero, desmontes. Es de gran utilidad para determinar el volumen de materiales a excavar, la riptabilidad de esos materiales, espesores, entre otros. El cuarto y último, los terraplenes. Proporciona perfiles continuos de datos mediante los que se caracterizan los materiales que componen el terraplén, así como sobre los que se sustenta determinado de forma directa el origen de la problemática existente. Gracias.